De regreso al escenario, puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Corresponde ahora presentar a Radamés García González con su acostumbrado resumen de informaciones importantes de las últimas horas. Adelante, Radamés. Empiezo con un titular muy importante y es que Punta Catalina, la unidad número 1 de Punta Catalina, entra al sistema y aporta 350 megavatios. Ya la número 2 también está haciendo un aporte parecido. El discurso del canciller Roberto Álvarez Gil en las Naciones Unidas dice que la inestabilidad de Haití amenaza la República Dominicana. Ministro de Economía Miguel Seara dice que lo que hay no es una reforma fiscal, sino algunos impuestos, y que una reforma fiscal es mucho más compleja. La portavoz de la Casa Blanca da positivo por COVID-19. Alejandro Esteban, tú que sigues mucho. Hay una situación difícil en la Casa Blanca con COVID. Sí, Paliza asegura que el presupuesto del 2021 no será una imposición del gobierno. Además agrega en otra información que todo el mundo que quiera quiera manifestarse, tiene derecho a hacerlo. La sorpresiva y criticada salida de Donald Trump del hospital para saludar a sus seguidores. La verdad que se la trae este personaje. Sí, la bolsa de valores subió hoy, por eso. Sí, Guido Gómez Mazar somete petición a investigar patrimonio de Danilo, Jean Alain, Francisco Javier y José Ramón Peralta. Gobierno ordena terminación de relaciones contractuales con Odebrecht. Vuelve sobre Trump, no está fuera de peligro, dice el médico de Donald Trump. El gobierno revisa el contrato de Punta Catalina. Y hay una información que Carlos le da mucho seguimiento, y es que Jean Alain Rodríguez firmó irregularmente archivos definitivos en caso Odebrecht, según el PECA. El señor, ¿cómo se llama? Camacho, ¿no? No, Camacho no. Bueno, no. el que es director del PECA actualmente, ¿cómo que se llama? Bueno, sí, Camacho. Yo estaba pensando en compras y contrataciones, sí. Sí, tienes razón, Camacho. Sí. Tienes razón, Rodolfo. Y finalmente, el gobierno suspende contratación de urgencia para construir 30,000 viviendas. De manera que esas son algunas de las informaciones, Carlos. Hay como 10 informaciones. Dejé algunas para... sí, pero hay varios de lo que tú has dicho. Hay unos asuntos... Excelente resumen, maestro. Sí, da una imagen... Una panorámica. Del panorama noticioso e informativo. Sí. Pero hay un tema que tiene que ver con reforma fiscal o imposición. Todo tiene que ver con el presupuesto, y eso también aliado a protestas. Ese es un tema que pudiéramos tomarlo ahora. Otro es el tema Odebrecht y su vinculación tanto por los archivos del expediente ordenado por la Procuraduría General bajo la gestión anterior, como por la disposición de gobierno ahora, que pienso es importante resaltar, de romper todo vínculo contractual con Odebrecht. Pienso que lo primero debe ser todo el alboroto que tenemos alrededor del tema presupuestario y sobre todo el planteamiento, la proposición de mayores cargas tributarias para los dominicanos a partir de 2021. Yo pienso que ese es el tema. Y la protesta, inclusive el tema de la protesta que deberá haberse realizado, cómo ocurrió, no tenemos un reporte todavía, en la Plaza de la Bandera. Y cuáles son los sectores que la están atizando, a quién conviene, realmente si es una figura con nombre de Carlos Peña o es algo ahí detrás, quienes financian, en fin, hay mucho. Eso es un tema con mucha tela por donde cortar. Le oferto ese tema, así es que el que quiera que tire la primera piedra. Presupuesto,
No hay reforma fiscal, no habrá imposición, dice Paliza. Hay protesta, el presidente aclara que son impuestos transitorios las propuestas y la reacción adversa mayoritariamente de la opinión pública. Bueno, hay que decir con respecto a eso que la controversia que se está escenificando en torno al presupuesto y la carga fiscal propuesta por el gobierno es una gran oportunidad para demostrar el espíritu institucionalista democrático del gobierno. Yo creo que lo que esto va a dejar de enseñanza es que toda esta controversia debe discutirse, debatirse, dialogarse en el escenario del Congreso, al cual se le puede adicionar representantes profesionales y académicos y de la sociedad civil para que participen en ese gran debate para la formulación del primer presupuesto de este gobierno. Y que el resultado final, el presupuesto que surja de ese gran debate, sea algo que sea fruto de un gran consenso, como lo ha formulado el presidente Abinader, y que cuente entonces con el mayor apoyo posible, habiendo dejado entonces, si se hace así, una experiencia dialogante y democrática que consolidaría la institucionalidad democrática, porque los presupuestos no hay que conocerlo y aprobarlo como si el Congreso fuera lo que se dice vulgarmente un sello gomígrafo, sino que allí hay un ejercicio democrático para que podamos ir construyendo una cultura democrática. Yo creo que incluso la forma supuestamente torpe con que el gobierno dio a conocer este proyecto sin antes haberlo socializado previamente, pudiera ser algo calculado en términos de abrir la oportunidad de un debate y que el resultado sea democráticamente aprobado. Es una gran oportunidad para que el gobierno se ejercite en la democracia y haga pedagogía democrática a través de una de las principales leyes que se aprueban anualmente, como lo es la del presupuesto, que además, como se dice normalmente, se trata de un instrumento para el desarrollo del país. Allí deberán debatirse las prioridades, las asignaciones de recursos según prioridades, que en este momento, por la urgencia, debe partir con el énfasis en la asignación de recursos para el combate del COVID. Pero hay otras prioridades que van a determinar la capacidad del gobierno para enfrentar diferentes problemas del país. De modo que ese para mí es la enseñanza que puede dejar esta oportunidad, una enseñanza para la democracia y la consolidación de esa cultura democrática. Continúen, amigos. Cada mes. Sí, bueno, realmente esta es la gran prueba de fuego, la primera gran prueba de fuego en el plano económico del gobierno. ¿Por qué? Porque se trata, hay momentos en que tú puedes discutir las cosas, puede haber un debate, ¿no? Pero hay momentos en que hay que tomar decisiones. En este caso, el presupuesto, que incluye los ingresos y los gastos y los financiamientos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con el financiamiento interno como externo. Entonces, evidentemente que hay un debate y recordemos que ese debate se está haciendo en el marco de una gran pandemia que ha asediado a la población dominicana en el plano de la salud, pero que ha tenido un impacto demoledor en el plano económico y ha llevado a la economía en una gran recesión, una reducción de la actividad económica enorme y por consiguiente una disminución enorme de las recaudaciones del gobierno. Es decir, para tú
establecer un presupuesto, tú haces una especie de, tú calculas los gastos probables, ¿verdad, Carlos? Una proyección, Una proyección, pero tú tienes que tener ingresos para esos gastos, ¿no? ¿De dónde van a salir los ingresos? ¿De dónde van a salir? Entonces, evidentemente que la idea de mantener los gastos más o menos los ingresos al nivel anterior, eso fue lo que planteó este presupuesto, casi igual que el del 2020. Yo pienso que tenemos que apostar necesariamente a un plan de austeridad, que no es quizá lo que uno desearía, porque uno quisiera, dentro de la lógica keynesiana, de que el Estado fuera un gran promotor de la reactivación económica, Emanuel. Uno que se ha pasado la vida estudiando a John Maynard Keynes, que siempre insistía en que estos momentos recesivos, pues el Estado, a través del gasto público, se incrementara el gasto público, como hizo Franklin Delano Roosevelt después de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Que el Estado jugó un papel de promotor de la actividad económica. Pero en este caso, ¿dónde están esos recursos? Sobre todo en un momento en que la economía está deprimida, en que acudir a los impuestos tiene un impacto muy fuerte y además un gran impacto social y político, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es apostar por una política de austeridad y revisar todos los gastos, que yo creo que en esa línea que siempre ha estado planteando el ministro de Economía, Miguel Seara, de revisar todas las cuentas y ver dónde podemos reducir, cuáles son, de manera que podamos tener un plan de austeridad que envíe una señal, ¿no?, de que realmente estamos en disposición de sacrificarnos, reducir lo que haya que reducir, incluyendo los grandes salarios, disminuirlos, porque no es porque se van a resolver los problemas disminuyendo los grandes salarios, pero se envía un mensaje de que se está en disposición de sacrificarse. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Tenemos que revisar las cuentas, son miles y miles de cuentas, eso no es un trabajo fácil, pero yo recuerdo que Miguel Seara lo hizo en el 16, lo volvió a hacer hace 2 años, ¿no? Son como 6 o 7 mil cuentas que hay que revisar, que no es una paja de coco, ¿no? Pero eso lo pueden hacer. Y yo creo que el escenario de ese debate, a mí me parece que la declaración, como tú has señalado, es decir, se anunciaron unos impuestos, que yo creo que algunos de ellos no debieron hacerse. Improcedente. Sobre todo, por ejemplo, eso del salario número 13. Eso tiene un simbolismo en nuestro país. El salario número 13, la gente de clase baja y media utiliza ese de salario número 13 para cubrir los gastos que tenía acumulados, ¿no?, en los meses anteriores. Entonces, ahí yo creo que hubo un error garrafal, querer grabar ese salario número 13. En relación al 3%, eso también hay que revisarlo, porque también se habla de que podría violentar el DERECASTA, el Tratado de Libre Comercio, en fin. Es decir, yo creo que hay que revisar cada una de esas propuestas y sobre todo enviar señal de austeridad y de sacrificio de parte del gobierno. Y naturalmente el Congreso, con su papel de contrapeso, es el gran escenario para la concertación y el diálogo en relación al presupuesto nacional. De hecho, el presidente así lo anunció el pasado sábado en una muestra de apertura, ¿verdad?, ante las reacciones indignadas de la población ante impuestos que evidentemente fueron inconvenientes e inoportunos. Ciertamente, y coincido plenamente con lo planteado por Radamés y Emmanuel. Y en esa línea que menciona Radamés, por eso es la importancia de la vinculación de la política y la economía. Cuando usted quizás hace un planteamiento de, por ejemplo, una medida impositiva, solo vista desde el punto de vista económico, sin tomar en cuenta la perspectiva del impacto político, social que pueda tener, y hasta el concepto, hasta el aspecto sociológico, porque es así. O
sea, ¿cuál es la imagen que tiene el famoso doble sueldo en la sociedad dominicana? Entonces el gobierno, en esta primera crisis de imagen que se le generó en el fin de semana con una reacción adversa en las redes sociales, debe verlo como una oportunidad, y qué bueno que le haya ocurrido al principio, para que se dé cuenta que hay una clase media empoderada. Radamés en el programa siempre ha hablado de ese 5 de julio como un antes y un después. El 5 de julio en este país representó el empoderamiento de la clase media y acoger las redes sociales como su mecanismo de expresión popular de esa clase media empoderada en la República Dominicana. No es lo mismo gobernar un país con una clase media empoderada, y este gobierno tendrá este gran reto. Y pues se produjo esta intervención del presidente a raíz de esta presión que ejerció la ciudadanía. El gobierno tiene que reevaluar su estrategia. Esa socialización debió quizás darse primero. La socialización, el anuncio de un plan de austeridad, de cuánto se va a ahorrar, el tema del diagnóstico de lo que han encontrado en cada ministerio y otros reclamos que tiene la sociedad, el tema de la corrupción, el combate a la corrupción y el despilfarro que hubo en la administración anterior. Es decir, primero hay que crear un escenario a la sociedad dominicana que pueda justificar de alguna manera, aunque siempre va a ser rechazable los impuestos, por eso hasta la definición del término impuesto es una imposición. Ahora bien, si hay una socialización y una serie de elementos que la sociedad dominicana pueda percibir, digamos, aquí está el plan de austeridad, aquí están ya los primeros sometimientos, aunque ese reclamo de la recuperación de los robados, pero eso toma tiempo. Entonces necesitamos en el interín solucionar estas situaciones apremiantes. Generaría un clima más favorable. El gobierno tiene que generar un clima más favorable para poder introducir estas medidas impositivas en medio de la crisis. Ojalá que esa sea la lección que haya tenido esta administración de la experiencia del fin de semana. Yo creo que es un ejercicio interesante para ver la creatividad del gobierno, y hay una gran oportunidad. ¿Y cuál es la vocación que tiene el gobierno? No me quiero extender porque ya ustedes han analizado de manera amplia, pero sí quiero dejarle a Radamés algunas tareas como economista, porque el tema es que se planifica, se proyecta que grabando el salario número 13, lo que es sería una violación a la ley de función pública 4108. O sea, ya esa disposición entraría en contradicción con una ley que establece que ese es un salario que no se grava. Entonces, al margen de eso, haciendo el cálculo de qué le generaría, cuántos miles de millones de pesos necesita el gobierno para equilibrar o para tratar de desequilibrar menos, porque el déficit se va a mantener en un 3% según la proyección, ¿verdad, Radamés? Si no me corrige. Bueno, si no ese es el pronóstico. Vamos a ver si tú sabes que eso es una expectativa, ¿tú ves? Sí, entonces, pero el tema es que se proyectan y sí se sabe que grabando ese salario número 13 se obtendrían tal cantidad de recursos. Como lo mismo, grabando el 3% de las compras en tarjetas, en dólares en el exterior, que normalmente va a ser las compras menores a los $200 que la gente ha popularizado tanto. Debe ser eso. Ahora, esos recursos, ¿por qué no buscar otras fuentes? Por ejemplo, y lo voy a dejar de este tamaño, ¿por qué no penalizar a las bancas de apuestas? ¿Que cuántas son y cuánto pagan? ¿Por qué no penalizar el vicio? El vicio. ¿Cómo penalizar la producción? O sea, el salario, el producto del esfuerzo de una gente. Entonces tú premias el vicio. ¿Por qué no desmontar una serie de privilegios a sectores productivos que representan miles de millones
de pesos. Por ejemplo, las exoneraciones de combustible, las exenciones en el caso del combustible a sectores que vienen a hacer negocios, incluyendo los transportistas, las mineras, las empresas con contratos con el gobierno privilegiados que están expoliando la riqueza nacional, por ejemplo. O sea, ¿y por qué no penalizar, como ahora se ha dicho, que está muy bien, a las empresas que han hecho su agosto desde abril hasta ahora con las compras en la pandemia? Entiéndase supermercados, farmacias, sectores vinculados a salud, todo ese sector que le ha ido muy bien en la pandemia, en detrimento de los otros. Vamos a hacer justicia social. ¿Y por qué el gobierno no entonces se disciplina en el gasto corriente, el gasto del empleo? ¿Por qué tantos asesores y gente que no tiene sentido, que se ha reproducido de la vieja práctica del anciano sistema que acabamos de superar? O sea, si hay real voluntad del gobierno de cambio, es una excelente oportunidad, pero no penalizando el salario, penalizando las compras menores, sacando más a la clase media los recursos que produce, lo que le queda. Porque así no fue que hablamos, como dice el refrán. Así no fue que hablamos. Por ese cambio no fue que la gente votó. Porque insisto en que la gente no votó por Luis Abinader, votó por lo que él representaba como un cambio. Entonces, yo pienso que ahí hay una excelente oportunidad y te lo voy a dejar de tarea, Radamés. Después tú me responderás. Te doy oportunidad ahora de que me responda o nos vamos a la pausa. Como tú quieras. Brevemente, Carlos, aquí se armó en el país, se articuló una gran coalición con el discurso del cambio, ¿verdad? Y evidentemente que las expectativas que tiene la población han sido enormes, pero esas expectativas evidentemente que están siendo muy limitadas de cumplir por los efectos de la pandemia. Pero eso hay que decírselo a la población. Es decir, la comunicación es muy importante. Evidentemente, habrá que revisar. El programa de gobierno del PRM tendrá que ser revisado en función de la difícil situación económica que deja la pandemia. Todo eso hay que explicárselo. Quizá faltó comunicación. No se pueden llevar impuestos al Congreso sin una comunicación adecuada. Entonces, el gobierno tiene que mejorar su línea de comunicación, evidentemente, ¿no? Pero estoy de acuerdo, Carlos, que la política del cambio no fue esa, pero evidentemente hay que explicarle a la gente que muchas de las cosas que se prometieron en el programa de gobierno a corto plazo no se podrán cumplir por la pandemia. Pero hay que discutir. Yo creo que el Congreso tiene que ser el gran escenario del diálogo y la concertación en torno al presupuesto. Estamos en Puntos y Enfoques presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.